Veníamos explicando entonces que para armar un metro necesitas 1.000.000 de micrómetros o 1.000 milímetros, ¿sí? Son todos unidades de división. Entonces, si querés te copio acá la equivalencia para que ya no queden más dudas. Un milicoulomb es igual a 1 por 10 a la menos 3 coulomb, ¿sí? ¿Está? Después, un microcoulomb, ¿sí? Sería por 10 a la menos 6. Y un nanocoulomb sería por 10 a la menos 9. Estas son equivalencias útiles, ¿sí? Que nos van a acompañar en este curso. ¿Quedó claro esto o todavía no se entiende? Sí, ahora sí se entendió. Bueno, entonces, hacemos esta cuenta. Para empezar podemos observar con las unidades que este coulomb cuadrado, por ejemplo, se va a cancelar con estos dos coulombs de aquí, ¿sí? Por tanto, ese ya no está más. Y lo mismo ocurre con este metro al cuadrado, que se va a cancelar con este aquí. Y nos va a quedar la fuerza en Newton, ¿sí? Entonces, ¿qué valor nos da? 198.810. ¿Así? Sí. 198.810. Perfecto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vos de repente tenés dos cargas negativas, ¿sí? ¿Y la naturaleza de esa fuerza cómo es? ¿Qué le parece a usted? Se van a repeler. Repulsión. Acá yo le dibujo siempre la recta de acción. ¿Por qué? Porque nosotros siempre las fuerzas siempre son, si hablamos de repulsión, son en el sentido estrictamente contrario a la otra fuerza, ¿sí? O sea que si las fuerzas son de repulsión, vamos a tener fuerzas exactamente en la dirección contraria a la recta de acción, o en la recta de acción, pero en la dirección contraria o en el sentido contrario a la otra carga, ¿sí? Por eso es muy importante que definamos también la dirección exacta de la recta de acción, y las fuerzas eléctricas siempre son en dirección contraria a la otra carga, ¿sí? Eso es importante porque nos define el vector, ¿no es cierto? El vector. Sería la fuerza 1, 2. Esta sería la fuerza 2, 1. ¿Se entiende? ¿Hasta aquí? Yo no entendí la parte porque son negativas. ¿Por qué las fuerzas son de repulsión? Negativas. No son negativas, son de repulsión. A las fuerzas, ¿qué quiere decir que sean de repulsión? Que actúan en el efecto de alejar las cargas, digamos, como si fuera que si las cargas no estuvieran estáticas, se irían hacia afuera, digamos. Por eso es que actúa en la dirección exactamente contraria a la otra carga. En este valor negativo acá se hace referencia a que son negativas las cargas, y ahí sí, si vos tenés una carga negativa, vos decís una carga de menos tantos coulombs.
Porque la carga eléctrica no es un vector. Si la carga eléctrica es un escalar. Entonces, si yo quiero darle naturaleza al escalar, es decir, positivo o negativo, tengo que sí o sí darle el signo, ¿sí? Ahora, en un vector, como yo ya tengo definida la dirección y el sentido a través del gráfico y del conocimiento que tengo de esta regla, sería de esta interacción, entonces yo simplemente calculo el valor numérico y después lo traslado al vector. ¿Se entiende? Pero ese valor dio positivo ahí, profe. Claro, dio positivo el valor porque fíjate la fórmula dice módulo. Si la fórmula ya te hace olvidarte del signo. Se le puso signo aquí arriba. ¿Por qué? Porque vos decís Q1 igual a Q2 igual a menos 4,7 microcoulomb. Eso hace referencia a que son cargas negativas, ¿sí? A eso hace referencia a este signo negativo. Pero cuando vos vas a entrar en la fórmula ya te dice, acá te dice al hablar de módulo que no tenés que ponerle el signo, ¿sí? Simplemente es multiplicar los valores. Y este menos acá del exponente es de la notación científica. Ese es otro, sí, es menos, pero de la notación científica. Eso no hace referencia a que el número sea negativo. ¿Me explico? Sí, se entiende. Muy bien. Vamos a ver superposición de efectos. En sistemas de cargas. ¿Qué quiere decir superposición de efectos? Bueno, eso se da en casos donde tenemos 3 o más cargas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace o qué habla la superposición de efectos? La superposición de efectos básicamente dice que para hallar el resultado total, en este caso es una fuerza, en este caso es una fuerza sobre una carga, ¿sí? Debemos sumar los efectos de las interacciones individuales con cada una de las otras cargas del sistema, ¿sí? Entonces vamos a plantear un sistema sencillo con 3 cargas, ¿sí? Vamos a plantear un sistema muy sencillo de un cuadrado. Tenemos aquí un cuadrado. Ese cuadrado tiene ubicado en 3 de sus esquinas cargas, ¿sí? 2 de ellas son positivas y una tercera es negativa. Entonces, esta de repente es negativa. Entonces, acá no hay carga. Entonces, ¿qué me dice el caso de superposición de efectos? ¿Qué me dice? ¿Qué entienden ustedes de la superposición de efectos? Para superposición de efectos tenemos que analizar primero ponerle 2 cargas y después otras 2 cargas y así sucesivamente. Bueno, primero le voy a explicar que para este sistema de cargas, ¿sí? Fíjense este sistema aquí, no hay una sola fuerza resultante y eso es algo muy importante, muy importante, que muchas veces se equivocan en los exámenes porque se confunden con lo que era resultante del sistema de fuerzas. Si la resultante del sistema de fuerzas concurrente en un punto, sí nos daba una sola resultante. Ahora, ustedes para este sistema, ¿sí? Para un sistema de cargas, van a tener una resultante sobre cada carga, ¿sí?
Entonces, tienen que ver del enunciado, y acá esta aclaración la vamos a hacer a título práctico, digamos, en un sistema de cargas, sistema electrostático de cargas, va a originarse una fuerza resultante sobre cada carga, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no va a existir una sola resultante. No, va a existir una resultante sobre cada carga. Entonces, debemos ver qué nos pide el enunciado. Si el enunciado nos pide obtenga la fuerza sobre cada carga, tengo que calcular para cada una. Ahora, si me dice obtenga la fuerza resultante sobre Q1, tengo que calcular para la Q1. ¿Se entiende hasta ahí? Tenemos que ver lo que nos pide el ejercicio. Sí, profe. Entonces, vamos a ponerle los nombres, lógicamente que estas cargas en general siempre se llaman de la misma manera, Q1, Q2 y Q3. Entonces, vamos a hacerlo con valores sencillos para que no se confunda. Q1, tenemos aquí a Q2 y Q3. Bueno, me voy a poner el ventilador un momentito porque está haciendo mucho calor y ya vengo. Ahora lo que vamos a suponer es valores, ¿sí? Vamos a decir lo siguiente. Q1, vamos a decir que es un microcoulomb positivo. Q2 es 2 o menos 2, en este caso sería menos 2 microcoulomb. Y Q3 también vamos a decir que son 2 microcoulomb positivos, ¿sí? Siempre las positivas son positivos y la negativa negativa. Entonces, yo debo analizar todas las fuerzas de interacción que hay para la carga que voy a estar estudiando. Vamos a decir que el enunciado nos pide, vamos a plantear, ¿no es cierto? Enunciado, obtenga la fuerza resultante sobre Q2. ¿Está? Entonces, vamos a ir graficando todas las fuerzas que nos interesan. En el caso que nos pide la fuerza resultante sobre Q2, ¿cuáles son las interacciones entre cargas que a nosotros nos interesan? ¿Cuáles interacciones nos interesan? ¿Qué efecto causa Q1 en Q2 y qué efecto causa Q3 en Q2? Nos interesa la interacción entre Q1 y Q2 y la de Q3 y Q2. La de Q1 y Q3, ¿por qué no nos interesa en este caso? Porque nos pide el enunciado. ¿Por qué no pide el enunciado? Exactamente, el enunciado nos está pidiendo solamente la fuerza resultante sobre Q2. Entonces la interacción que existe entre Q1 y Q3 a este enunciado no nos brinda información adicional. De todas maneras, vamos a hacer un gráfico rápido de las fuerzas actuantes, ¿no es cierto? Vamos a hacer
proyecciones de las direcciones, ¿sí? Especialmente esta, que es la dirección de la diagonal, la vamos a hacer con línea de trazos. Para que se indique que no forma parte del cuadrado, ¿sí? Entonces, vamos a ver aquí. Entonces, va a aparecer una fuerza. Vamos a centrarnos primero en la interacción de Q1 y Q2. La superposición de efectos justamente habla de eso. ¿Qué pasa cuando yo miro Q1 y Q2? Me olvido de Q3. Es decir, me olvido por un momento de qué es lo que pasa con Q3 y analizo solo lo que pasa entre Q1 y Q2. ¿Sí? Entonces, entre Q1 y Q2, sin mirar a Q3, olvidándonos de Q3, ¿qué tipo de interacción vamos a tener? Se va a generar una atracción. Se va a generar una atracción, ¿sí? Se atraen, exactamente. Entonces, esa atracción se ve reflejada, ¿sí? En unas fuerzas de atracción, ¿sí? Serían esta de atracción en este sentido y luego también la otra. ¿Cómo se llaman esas fuerzas? ¿Cómo se llama? F1,2 y F2,1. Esta sería F1,2, la fuerza sobre la carga 1 originada por la carga 2, y esta sería la fuerza en la carga 2 originada por la carga 1, ¿sí? Son de atracción. Luego, concluido este análisis, paso así, me olvido de la carga 1, me olvido, ¿sí? Y analizo qué pasa entre la Q2 y la Q3, ¿sí? ¿Qué efecto o qué interacción voy a tener en la carga 1, la 2 y la 3? También se van a traer. También hay atracción. Entonces, correcto, la respuesta también en el chat está correcta. Va a aparecer otra fuerza, de repente le voy a dar un largo distinto, ¿sí? Para que se vea que no son iguales, ¿sí? Que son distintas las fuerzas. Y esa también son de atracción. Bueno, ¿cómo se llaman estas fuerzas? ¿Cómo se va a llamar esta y cómo se va a llamar esta? F2,3 y F3,2. Esta se llama fuerza sobre la carga 2 originada por la 3 y esta se llama fuerza en la 3 originada por la 2. ¿Sí? Correcto, correcto. Bien. Ahora, vamos a ver solo los efectos de explicar cuál sería la interacción entre la 1 y la 3. Ya vemos que para el enunciado que tenemos no nos interesa, sí, no nos interesa, pero para que ustedes lo vean, cuál sería la interacción que hay entre la 1 y la 3. Entonces, para la interacción entre la 1 y la 3, yo tendría que hacer algo así. Me olvido de vuelta, a ver, ahí ya está más jodido, pero me olvido de la 2, ¿sí? Me olvido de la 2, ¿está? Me olvido de la 2 y veo, ¿qué interacción tengo entre la 1 y la 3? Se van a repeler. Repeler, exactamente. Entonces hay una repulsión. Fíjense que la repulsión se da en la línea de proyección de ¿cómo se dice? De la dirección que une a las fuerzas, ¿sí? Entonces, un detalle sería que esa fuerza de repulsión va a estar en la dirección esta, ¿no es cierto? ¿Y cómo se llama esa fuerza? ¿Cómo se van a llamar, no? Esta y la de abajo. Esta se llama
F F13, ¿sí? Y la otra se va a llamar F31, que sería fuerza sobre la carga 3, originada por la carga 1, ¿sí? Es correcto. Entonces, lo que está pasando aquí es que a nosotros, de hecho, no nos interesa esto, no nos interesan estas fuerzas, ¿sí? A nosotros nos va a interesar, ¿sí? Esto. Sí, estoy en clase, sí, vení. Entonces, nos interesa esto, ¿sí? No nos interesa esto, ni esto. Un detalle por ahí, no piensen que estas dos fuerzas son iguales, ¿sí? Eso también, un error muy común en los exámenes. Ah, no, sí son iguales. Sí, pero ¿cuáles son iguales? Esta, ¿sí? Esta acá es igual a esta acá, ¿sí? Esta es igual a esta. Y esta es igual a esta. No quiere decir que las dos que actúan sobre Q2 son iguales, ¿sí? Esta es distinta que esta. Importante, ¿no? Bueno, ¿se animan ustedes a calcular los valores numéricos de F21 y F23? Para ello, todavía nos falta un dato, ¿no es cierto? Que es la distancia. Le vamos a dar un valor, ¿sí? Al lado del cuadrado, ¿sí? Que sería al lado. Profe, ahí yo planteé unas distancias, le pasé los resultados. ¿Qué distancias utilizaste, Kevin? R1 entre Q1 y Q2 de 0,5 metros y R2 entre Q2 y Q3 de 0,1. No, pasa que es un cuadrado, ok. Sería 0, vamos a poner todo 0,1, ¿te parece? Dale. Lado 0,1, ahí está. Calculemos los valores. Tengan en cuenta que no le va a dar lo mismo por los efectos de las cargas. Son diferentes valores de las cargas.
Bueno, vamos al web. Ahí Kevin nos pasó los resultados. Vamos a ver. ¿Vos nos pasaste los resultados solo o pasaste la resolución también, Kevin? La resolución completa. Bueno, eso está bien porque así nosotros vemos si está bien, ¿no es cierto? Pero vamos a ver. Ahí está. Bueno, vamos a ver lo que hizo Kevin acá. Lo primero hizo de la carga 1 y la carga 2, la fuerza sería 9 por 10 a la 9, 1 por 10 a la menos 6, 2 por 10 a la menos 6 sobre 0,1 al cuadrado, ¿sí? Eso te dio 1.8 newton, ¿sí? Y la otra te dio 3.6 newton, ¿sí? Es correcto que te dé el doble porque en este caso las cargas sí, una es 2 contra 1 y la otra es 2 contra 2, pero las distancias se mantienen siendo las mismas distancias, entonces lo que va a pasar es que se va a incrementar al doble, o sea que es correcto. Vamos a copiar esto, así lo consideramos como parte de la resolución. Y ahora lo que se hace es una identificación de cuál es la fuerza de cada una y una posterior composición del sistema de fuerzas, ¿sí? Entonces, lo que nosotros hacemos es, decimos, bueno, ¿cuál es la fuerza de 1,8 newton? Bueno, esta F21, la vamos a copiar acá al costado. Esta F21 es 1.8 newton. Y esta F23, ¿sí?, es la que es 3.6 newton, ¿sí? Volvemos a reiterar, el tema de los signos no se considera porque ya le estamos dando signos aquí. Entonces lo que ahora tenemos que hacer es una composición, ¿sí? Una composición semejante a la que hacíamos en los sistemas de fuerza, ¿sí? Entonces se traza una composición, se trazan las líneas y se hace la composición gráfica o bien analítica. Ustedes ya saben la resolución analítica cómo es, entonces se puede hacer. Esta, ¿cómo se va a llamar esta fuerza que aparece acá? ¿Qué nombre va a recibir? F213. En realidad recibe el nombre de F2, ¿sí? Recibe el nombre de F2 porque es la fuerza total sobre la carga 2, ¿no es cierto? Todas las fuerzas que actúan sobre esa carga se reducen a esa. Entonces la composición es la siguiente, ¿sí? F2, continuando la resolución del compañero, va a ser la raíz cuadrada de F23 al cuadrado, que sería 3.6 al cuadrado, más 1.8. Bueno, vamos a poner bien las unidades. 3.6 newton. Todo al cuadrado, más 1.8 newton, todo al cuadrado, y eso se le saca la raíz, ¿sí? Entonces, ¿se animan a decirme cuál es el valor de la raíz cuadrada esa? Valor resultante. 4,02. Entonces F2, el valor total, la fuerza que actúa sobre esa carga va a ser 4.02, la unidad es newton porque sigue siendo una fuerza y se hizo un cuadrado y una raíz. Y luego la dirección, ¿sí? La dirección se mide a través de un ángulo, ¿sí? Sería en este caso sería un ángulo medido desde el eje X hasta aquí. Este ángulo es un ángulo del dibujo nomás, por lo tanto yo le voy a poner alfa.
Y el alfa se va a calcular siempre como el arco tangente de la resultante en Y sobre la resultante en X, ¿sí? Entonces sería el arco tangente. En este caso lo que tendríamos en Y sería la de 3.6, ¿sí? Y lo que tenemos en X es la de 1.8. Entonces, ¿qué nos da ese ángulo? 63 grados 26. 63 grados, aproximadamente 63 grados, ¿sí? Está correcto porque ustedes pueden observar que este ángulo es superior a este, dado que este vector es más largo que este, o sea que está correcto. ¿Se entendió la resolución de este ejercicio? ¿Y cómo es? Sí, se entendió, profe. Muy bien. Bueno, le voy a dejar como tarea un ejercicio. ¿Por qué? Porque la clase que viene vamos a ver con el profesor Juan y conmigo también, el día viernes, dos conceptos nuevos que son campo eléctrico y potencial eléctrico. Y entonces es interesante, es muy importante que ustedes entiendan bien esto a través de un ejercicio para que después puedan interpretar mejor los otros temas, o sea, no mejor, pero que puedan interpretar bien, porque por ahí en la clase que viene no nos vamos a dar tanto tiempo, digamos, no nos vamos a dar tanto tiempo eh, para explicar, como que ya vamos a tomar por dicho, digamos, o por sabido que ustedes ya manejan la resolución de estos ejercicios. Por eso me parece muy interesante. Acá me falta, porque justamente decía sobre qué carga es carga Q2. Ahí está. Bien. Entonces, esto le vamos a dejar como tarea, ¿sí? Importante que lo hagan, así se familiarizan con la resolución de estos ejercicios y después no estamos teniendo que explicar de vuelta. ¿Está? Sí, profe. Bueno, entonces, nos vemos el viernes para la parte de continuación de electrostática. Hola, profe, nos vemos. Nos Nos vemos. vemos, profe. Chao. Chao.